¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 13 de octubre, semana 28ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su derecha le ha dado victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúan los ayes de Jesús
ay, ay, ay. Ya el día de ayer empezaba el Evangelio de Lucas a decir, a poner en boca de Jesús los ayes. Hay ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de esto y de aquello, pero se olvidan de la caridad. Y a los doctores de la ley también. De ellos dijo, ay, porque abruman a la gente con cargas insoportables. Y hoy continúa Jesús quejándose, lamentándose de esta gente que debería haber facilitado el acceso a los misterios del reino, pero no lo hicieron. Ellos que estaban liderando al pueblo, ellos que debían ser un ejemplo de amor y de culto al Dios verdadero, culto verdadero al Dios verdadero, y no lo fueron. De hecho, la primera acusación que aparece acá es muy severa. Los acusa de cómplices en el asesinato de los profetas al construirles sepulcros a ellos. Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Y el Señor dice que les va a pedir cuentas a esta generación. Yo a veces me pongo a pensar cómo terminó la ciudad de Jerusalén hacia el año 70. La destrucción de esa ciudad no sería por eso, porque Dios le pidió cuentas de lo que habían hecho con sus profetas. Pero no pongamos esto tan lejos, puesto que tal vez este lamento de Jesús llegue hasta nuestros días, en pleno siglo XXI. Miremos un poco hacia atrás y el Señor no solo envió profetas en el Antiguo Testamento, sino que después de ascender al cielo, Él siguió mandando profetas y apóstoles. Dejó una iglesia. ¿Y acaso los mártires no continuaron con este mismo asunto? Dando su sangre, su vida por el anuncio del reino. Cada vez que salía un santo, un mártir proclamando el reinado de Jesucristo en un ambiente hostil, no tenía que pagar con su propia vida la beligerancia, la violencia y el odio del mundo que no quería a los cristianos y que no quiere todavía a los cristianos. Echen un vistazo afuera. Lo que está pasando, siguen muriendo cristianos, catequistas, laicos, valientes y sacerdotes y obispos, profetas de nuestro tiempo que siguen dando su vida. Y todavía tenemos ahí al Papa, a los obispos de hoy, valientes obispos que en su diócesis están haciendo su trabajo. A veces los medios de comunicación han hecho mucha bulla, mucho ruido con aquel o este obispo que hizo las cosas mal, pero no dicen los miles de obispos y sacerdotes que están haciendo las cosas bien. Esos no hacen ruido. Hay un chiste muy cruel que dice que los sacerdotes somos como los aviones, solo hacemos ruido cuando caemos. Pero fíjate todos los que están volando, nadie se fija en ellos ni son noticia. Algo muy parecido pasa con esto. Cuando habla de matar profetas, de atacar profetas, ¿acaso no hay dentro de nuestra misma iglesia esta actitud de matar y asesinar, hablar mal? Se mata con la lengua, con la calumnia, con la difamación a los profetas de hoy, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes que tratan de hacer las cosas bien y de anunciar el reino de los cielos. ¿Cuántos no hay que se dicen cristianos, católicos, y se la pasan hablando mal y escribiendo cosas muy duras acerca de su santidad del Papa Francisco y de los obispos y de los sacerdotes? ¿Acaso no están repitiendo o no estamos repitiendo lo mismo de lo cual Jesús se quejó aquí? Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán. Cada vez que alguno de ustedes dice algo en contra de un sacerdote, difama a un sacerdote o a un obispo o al Papa o lo calumnia, o simplemente puede que no estés de acuerdo con él, pero es el sucesor de Pedro. Cualquier cosa que atente contra la unidad de la iglesia y la comunión de corazón y de mente con nuestros pastores viene del demonio. La palabra diablo quiere decir el que divide. Y el diablo sabe hacer su trabajo tan bien que nos está dividiendo y no nos estamos dando cuenta.
que si los católicos conservadores y los liberales, que si los católicos de la misa en latín, los partidarios del antiguo rito y del novus ordo, que unos por acá y otros por allá. Eso es crear división. Somos una sola iglesia. El cuerpo de Cristo es uno solo y una sola es su cabeza. Por lo tanto, estamos repitiendo la historia de la cual Jesús se queja aquí. Y el Señor nos pedirá cuenta por lo que estamos haciendo. Esa misma iglesia que salió de las manos de Jesús es la misma que está hoy actuando, trabajando y predicando. No actuemos como nuevos fariseos de este tiempo. Cuando el Señor se refirió a los doctores de la ley, le dijo que ellos tenían las llaves de la puerta del saber y no han entrado y tampoco permitieron entrar a otros, le han cerrado el paso. Ellos debían haber aceptado a Jesús, pero no lo hicieron. Y por el contrario, tal vez ellos sembraron mucha cizaña y hablaron mal a otras personas para que tampoco los aceptaran. Entonces su actitud doble, su doblez, su hipocresía, hizo que no encontraran a Jesús como otros que, estando lejos de su influencia, sí lo encontraron. Cuando Jesús iba por los pueblos a sanar, a predicar, iba por los caminos donde se encontraba gente de todo tipo, normalmente gente sencilla de pueblo. Esa gente que no estaba directamente influenciada por los fariseos, por los doctores de la ley, eran los que entraban, pero aquellos que estaban bajo la influencia directa de estos, pues tenían el paso cerrado. Pero nosotros podemos abrir ya ese paso con nuestro testimonio, con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestras obras, porque obras son las que hablan más que 1000 palabras, con tu estilo de vida más que todo, y también con tu palabra, pero que esté apoyada por lo que haces, por el testimonio vivo de tu ejemplo. Nosotros no hagamos lo mismo, no le cerremos la puerta al que quiera entrar y conocer al Señor. Más bien llevémosle a que lo conozca, no imponiéndose a la fuerza, porque la religión nos impone, la fe nos impone, se propone. Simplemente seamos anunciadores de la buena nueva del reino y cada quien verá cómo hace, tomará su decisión y será libre de aceptar o no la buena noticia de Jesucristo que la iglesia está predicando. Estos fariseos, estos doctores de la ley, no tenían buenas intenciones con Jesús. Aunque pudieron haber sido gente buena, en el fondo tenían un corazón endurecido. Allí no entraba el amor, y porque no entraba el amor, no pudieron ver a quién tenían frente a sus ojos, quién era el que les hablaba y quién era el que les invitaba a corregir su conducta. Lejos de eso, ellos tenían el deseo de acabar con él. Dice el texto al final: luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente para ponerle una trampa, a ver si lo podían acusar. Ellos no estaban intentando hacer cosas buenas. Iban a repetir lo que sus padres habían hecho, matar profetas. Estaban planeando luego matar a Jesús y lo lograron y lo hicieron. Pero preguntémonos ahora, cada vez que tú hablas, cada vez que comentas, ¿pones a Jesús en la vida de los demás o lo estás matando nuevamente a través de lo que dices, de lo que haces, o con tu pecado al no querer salir de él? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser lámparas en medio de este mundo que camina en tinieblas y no a convertirnos en otra réplica mal hecha de lo que los fariseos y escribas fueron en su tiempo. Seamos luz, no tinieblas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.